Y llegó el momento tan esperado, este espacio de educación financiera que mucha gente ya está atenta, no solo acá en Pinamar, sino también en Entre Ríos y en varios lugares de la República Argentina y también del exterior. Porque llega Jorge Burnet a hablarnos desde el ser. En esta oportunidad le voy a dejar que lo presente a él el tema del día, pero queremos que todos tomen lápiz y papel, se anoten todas las dudas que tengan y se comuniquen con nosotros a través del 02254-4583-84. Bienvenido, Jorge, al Magazine de la Radio. ¿Cómo va? Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia. Acá muy, pero muy bien. Bueno, esperando ansiosa, porque la verdad que es el aula de Mix en tu espacio. Vamos aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que nos decís. Bueno, te agradezco. Yo también un poquito ahí entusiasmado con esto porque permite expandir el humilde conocimiento que uno tiene. Y bueno, tratando de hacer una seguidilla de conversaciones que nos vayan orientando en este cambio que queremos realizar, ese cambio que queremos realizar en nuestro corazón y en nuestra mente, o sea, en nuestro interior, para poder transformar esa realidad que está viviendo cada uno, entendiendo, ¿no es cierto?, de que tenemos la obligación de buscar ser la mejor versión de nosotros mismos y lograr lo mejor y lo máximo que podamos ser. Buscando en el camino de la felicidad, todo eso que nos hace feliz y que nos hace ser íntegros, ricos, con esa riqueza que hemos planteado en programas anteriores, que viene de algo integral, ¿no es cierto?, que no solamente pasa por el dinero, sino algo que está también el dinero, pero están todos esos otros valores como el amor, el tiempo y todas estas cosas que hemos hablado. Así que bueno, hoy un poquito queremos avanzar y explicarle a las personas cómo desbloquear esa riqueza. A mí debo confesar, Jorge, ¿no?, que me llamó un poco la atención esto, ¿no?, de desbloquear la riqueza. ¿De qué significa desbloquear algo que es riqueza, ¿no?, algo rico? Estoy haciendo unas cuantas consultas y charlas desde el coaching con el tema de las personas que me consultan, porque por más que estén produciendo dinero y le esté ingresando, no pueden salir de las deudas, no pueden salir de la escasez, se les complica llegar a fin de mes, están ganando más, algunos que tienen algunas profesiones y pero siempre están en esa rutina de estar atrapados con las deudas, y no poder salir y tener una tranquilidad financiera. Y eso es un bloqueo que hay. Y ese bloqueo está dado por todos esos paradigmas que también hablamos, ¿no es cierto?, que no nos conducen y son esas creencias que nos limitan, que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, de generación tras generación, y que bloquean el acceso a la riqueza, el acceso al bienestar general. Son todas esas creencias. Entonces, se me ocurrió desbloquear eso como para dar un mapa o un camino que nos pueda llevar a eso, qué es lo que tenemos que cambiar, porque todos estamos en la búsqueda del conocimiento y en esta nueva era del conocimiento, tratando de ampliar la conciencia, pero bueno, esto es más específico, ¿no es cierto?, en la parte de la libertad financiera, y queremos enfocarlo justamente en la riqueza, en el dinero, así como lo entendimos y lo marcamos en algún programa anterior, ¿qué es, no es cierto, esto? Uh-huh. Entonces, de eso quiero hablar para desbloquear esa parte de nuestro ser que no nos está permitiendo tener el acceso a todo lo que nos hace falta, a todo lo que queremos lograr en nuestra vida. Así que bueno. Hay que desbloquear nomás, vamos. Sí, y bueno, vos sabés que para esto yo voy a apoyarme, me voy a apalancar, como se dice en economía, ¿no es cierto? Me voy a apalancar en un libro, no es muy conocido, no es de los más conocidos, pero sí es un libro muy interesante y que creo que tendría que ser cabecera de las personas que están buscando este cambio.
y se llama El Código del Dinero, es de Raymond Sansó, un escritor que tiene varios libros en este sentido, y por ejemplo hay otro que se llama Adelanta tu jubilación, más o menos todo esto que venimos hablando nosotros. Es un escritor muy interesante para seguir. Y él usa un acronónimo. No sé si sabes lo que es un acronónimo. No lo sé. El acronónimo es una serie de letras, de la primera letra de otras palabras que simbolizan un concepto. Por ejemplo, ovni. Si yo te digo ovni, vos sabés lo que significa. Sí. OVNI es objeto volador no identificado. Está formado con la primera letra de cada una de esas palabras. Hay un montón de ejemplos que podemos dar. Entendí perfecto ahora. Sí, con esa, o SIDA, por ejemplo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro. Si nosotros decimos SIDA, ya sabemos. Entonces, para hablar de esto y de riqueza y todo eso, él utiliza la palabra dinero. Dinero. ¿Qué es dinero? Entonces vamos a dar 6 claves con cada una de estas letras, con la D, con la I, con la N, la E, la R y la O. 6 claves para desbloquear esas trabas que nosotros tenemos, y nos va a encaminar y nos va a mostrar cómo podemos empezar a relacionarnos con esa riqueza, cómo hacer que cambien y se quiten esos bloqueos para que la riqueza empiece a fluir hacia nosotros. Porque si nosotros estamos en una vibración positiva y estamos vibrando en armonía con todo, tenemos que atraer todo eso que vibramos. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar, manos a la obra con este acronónimo, que es la palabra dinero, y vamos a desmenuzar. La gente, si quiere anotar, después seguro va a quedar el video también grabado, lo pueden volver a ver. Y bueno, vamos a arrancar entonces con la palabra D, que viene a significar la diversificar. 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 ¿Qué quiere decir esto? Esto no es el diversificar de las inversiones, cuando nosotros decimos vamos a diversificar para tener algunas seguras, otras con mayor riesgo que nos den. No es de ese, sino es de diversificar nuestros ingresos. Y ahí vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto?, de ese trabajo activo que todos realizamos en el lugar que nos toca. Ya hemos hablado cómo teníamos que hacer y producir un ahorro en ese trabajo para hacer un fondo de inversión que nos financie nuestros sueños y que a la larga nos lleven a los ingresos pasivos. Así que ese trabajo activo tenemos que seguir manteniéndolo y haciéndolo de la mejor manera para que creen toda esa atmósfera necesaria para que la riqueza llegue a nosotros. Y después en el camino la vamos a ir acomodando y posiblemente vayamos mutando ese trabajo si no es lo que nosotros queremos hacer o lo que amamos hacer. Porque ya vamos a ir viendo en pasos cómo vamos saliendo de nuestro trabajo para hacer lo que realmente nos gusta. Así que ese sería el trabajo principal. Pero después tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros con nuestro tiempo libre. Porque ahí está uno de los grandes problemas, porque la pobreza es la suma de los tiempos libres mal utilizados. Nosotros trabajamos 8 horas, algunos trabajan más porque necesitan más dinero, pero yo le aconsejo que trabajen las horas que correspondan en su trabajo y el resto lo tomen como su tiempo libre, siempre y cuando lo utilicen de esta manera que yo voy a explicar. Porque la pobreza, repito, es la suma del tiempo libre mal utilizada. Entonces, la diferencia en la vida se marcarán en cómo utilizamos ese tiempo libre que tenemos. Y ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con ese tiempo. Vamos a ir capacitándonos, preparándonos, después un poquito más adelante vamos a ver todo lo que tenemos que ir haciendo en esos ratos que nos van quedando libres. Pero es necesario que empecemos a buscar ese otro ingreso que es parte de esa diversificación, que es un ingreso pasivo, un ingreso que va a ir entrando
a nosotros sin que tengamos que prestarle toda la atención. Hoy, en la época de la información, en la era de las comunicaciones, hay muchísimas tareas que podemos emprender a través de Internet que hay que empezar a investigar. Entonces, nuestro tiempo libre, lo que tenemos que empezar es a estudiar, a capacitarnos, a ver de qué otras maneras podemos empezar a tener otros ingresos que aumenten nuestros ingresos para la vida y para ese fondo de inversión. Y el tercero son, en esta diversificación, serían las ganancias por inversión. Ya cuando podamos generar esos fondos, que podamos ser inteligentes, para eso vamos a tener que prepararnos, pero ser inteligentes para invertir en cosas que nos brinden los ingresos pasivos que hemos hablado muchísimas veces. Así que bueno, eso sería la palabra D, diversificar nuestra actividad. La segunda palabra es la segunda letra es la I, y la palabra es inteligencia. Y acá vamos a desdoblarlo en la inteligencia no solamente financiera, sino también en la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es fundamental. El que no maneja sus emociones no maneja sus inversiones. Entonces tenemos que aprender a controlar esas emociones que tenemos. Esa inteligencia emocional la tenemos que controlar, la tenemos que dominar, porque si no nos cerramos en el miedo. Y el miedo es el principal ladrón de sueños. Es el que nos roba todos nuestros sueños. Entonces tenemos que ser inteligentes emocionalmente para poder afrontar ese desafío que implica cambiar nuestro ser para acceder a esa riqueza que estamos esperando. Y la inteligencia financiera, que es muy importante poder distinguir qué es un pasivo de un activo. Mucha gente cree que porque tiene casa, auto, lancha, tiene activos, que esos activos son para el banco, ya lo hemos explicado, pero no son para nosotros, porque eso lo único que hace es generarnos pérdidas. O sea, impuestos y mantenimiento, solamente erogaciones, son pasivos. Estamos gastando dinero en todas esas cosas. Entonces, diferenciar bien cuáles son nuestros activos. Y cuando querramos tener algo, un lujo, algún capricho, tenemos que buscar un activo que lo pague. Cuando tengamos un activo que pague eso, podemos tener ese lujo. Hay una anécdota muy, muy linda de Robert Kiyosaki que le dijo a su mujer le planteó que iba a comprar un Ferrari. Ajá. Y él dijo, está bien, le parecía bien. Le dice, ¿y qué activo vas a crear para que te lo pague? O sea, no hay problema que lo compres, si tenés con qué activo lo vas a cubrir, perfecto, para que pague los gastos que va a generar eso. Entonces nuestros caprichos, todas las cosas que querramos tener, las podemos tener siempre y cuando las tengamos cubiertas con activos que lo paguen. Por eso es tan importante la inversión. Así que esa es la inteligencia financiera que estamos hablando. Saber distinguir qué es una buena deuda de una mala deuda. Porque hay deudas que son buenas. Las deudas que nosotros nos metemos y que son para nuestros caprichos, esas son malas deudas. Si nosotros nos metemos en un viaje y decimos yo me voy, total, después lo pago con la tarjeta y lo financio a 36 cuotas. Nos vamos, disfrutamos un ratito del viaje y después estamos 3 años sufriéndolo cuando ya ni nos acordamos lo que vimos porque es tanto lo que nos cuesta pagarlo. Entonces, eso es la inteligencia que tenemos que saber cómo lo podemos hacer. Hay formas de hacerlo y cómo podemos crear ese fondo para hacer ese viaje, pero no de esa manera. Poder diferenciar de cuándo tomamos una deuda que es buena y cuándo tomamos una deuda que es mala. Así que bueno, esa es parte de la inteligencia que tenemos que tener y que tenemos que empezar a investigar y hacer la carne para poder diferenciarla rápidamente. Bien, vamos a la N entonces. A la N. La N marca la nueva conciencia, lo nuevo. Entender que hemos salido de la era industrial, que hemos entrado a la era de la información, que hay que cambiar los paradigmas, que tenemos que dejar de pensar como empleados para pensar como emprendedores, que tenemos que dejar de buscar trabajo
para empezar a ofrecer nuestro talento, como habíamos hablado la otra vez, y todas estas cosas. O sea, es empezar con esa nueva conciencia, con esta era que se viene, que es la era de la conciencia. Y en esa conciencia tenemos que empezar a trabajar en el ser, a mejorar el ser para poder tener. Entonces tenemos que ir a nuestra conciencia, a nuestro interior, a trabajar en nosotros mismos con todos los cambios en nuestro corazón y en nuestra mente para producir todos esos cambios que en esta era son fundamentales para poder fluir, para entrar en armonía, para entrar en los pensamientos positivos. El poder que tienen los pensamientos positivos son inimaginables. Lo mismo que tienen el poder de las metas, cuando nosotros estamos seguros a dónde vamos. Entonces, esa es la nueva conciencia que hoy hay que tener para poder entrar en armonía con esa riqueza y poder atraerla por ley de atracción, vibrando en eso, en una nueva conciencia, en saber que no podemos tener más destruyendo al otro, que más vamos a tener cuando ayudemos a más personas a crecer. Poder expandir esa abundancia, el conocimiento, todo lo que podamos compartir, sabiendo que todo lo que damos va a volver. Esa es la nueva conciencia que tenemos que tener para poder atraer esa riqueza, para que se desbloquee y llegue a nosotros. Salir de lo competitivo y entrar en lo creativo, dando mucho más de lo que recibimos. Bueno. Qué lástima esto, ¿no? De reducir todo esto que decís, porque cada letra da para explayarse mucho más, ¿no? Yo te invito a que quizás lo volvamos a ver este tema así muy puntual, porque la verdad vale la pena. Sí, a mí me encantaría, la verdad, que muchas veces hablar de cada uno de estos temas, pero bueno, nos salimos un poquito de aquello de educación financiera, que yo no me quiero desprender de esa parte, pero está todo ligado con todo. Claro. Entonces, por ahí va a ir nuestro programa mutando, porque esto se trata justamente de enriquecer el ser y aprender todo ese potencial que tenemos que liberar. Seguro. En esto de vibrar de otra manera, de entender que no somos algo independiente del resto, que somos parte del todo, que cada cosa que hagamos implica un movimiento universal de engranajes que hacen que nuestra vida se transforme. Entonces hay muchísimo para hablar de esto y sería interesante, y ya lo vamos a ir haciendo desde otro lugar que no sea lo financiero, pero bueno, hoy nos toca hablar de esto, ¿no es cierto? De cómo empezar a cambiar para traer la riqueza. Tal cual. Vamos entonces a la E. A la E. La E es de emprender, ya lo hemos hablado. Tenemos que transformarnos en agentes libres, capaces y empoderados, responsables de nuestros ingresos. No tenemos que estar dependiendo. No tenemos que depender ni del gobierno, ni del patrón, ni de nadie. Tenemos que emprender, buscar qué y largarnos a eso con todo el entusiasmo, capacitarnos, ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades. Y en vez de buscar empleo, busquemos problemas que necesiten ser solucionados. Y ahí enfocarnos y emprender ese desafío de solucionar problemas para ofrecerlo después todo nuestro talento a los que lo necesiten. Qué bueno eso, ¿no? Romper las trabas, vendría a ser, o problemas o trabas del otro, vendría, para poder solucionárselo. Y esto a la vez se va todo enredando con esto de dar, como vos decís, el dar y va a venir. Exactamente, pero tiene que ver fundamentalmente con tomar las riendas de nuestra vida. Claro. Ser nosotros, porque somos los artífices de nuestro destino. Nosotros vinimos a cumplir una misión, a encontrar y a ser la mejor versión de nosotros mismos. De nosotros depende. Nosotros tenemos que tomar esas riendas. Por eso tenemos que emprender, para poder tomar las decisiones que tengamos que tomar. No adiviné ninguna letra, Jorge. Estoy acá anotando, no adiviné ninguna letra. Así que ahora vamos por la R.
Fuerte letra, fuerte R, así que... La R es de reaprender. Reaprender. Tenemos que desaprender muchísimas cosas que creíamos hasta hoy que eran ciertas y que son solamente paradigmas. Y sobre todo, creo que la sociedad entera va a tener que tomar conciencia de esto y plantear el tema de la educación. Porque la educación tradicional ya no nos garantiza poder seguir la velocidad que tiene el progreso hoy en día. Nosotros estamos siendo formados para una era que se terminó. Claro. Esta era de la información donde todo es acelerado y los chicos han perdido el interés absolutamente de la educación tradicional. ¿Por qué? Porque ellos viven una vida totalmente distinta. El mundo va aceleradísimo y nosotros nos quedamos... La educación tradicional ya no tiene respuestas para estas inquietudes que hoy son necesarias. Hoy para poder desenvolverse totalmente en el mundo tenemos que tener un manejo absoluto de todo lo que son redes, posibilidades que tenemos a distancia. El mundo hoy está en nuestra manzana. Antes nos parecía una locura, pero hoy el mundo es un comercio que podemos llegar a cualquier... Entonces esa educación es necesario que se vaya transformando. Y como hoy por hoy todavía no se brinda abiertamente, no es gratuita y pública y obligatoria como tendría que ser, nosotros tenemos que hacernos responsables de eso. Tenemos que hacernos responsables y buscar, porque toda la información está. Solamente hay que tener el manejo de ese tiempo libre que hablamos al principio para dedicarnos a esto, a buscar todo ese conocimiento necesario para ir avanzando en esta nueva era, la era de las posibilidades. Entonces, reaprender todas estas cosas y empezar a desechar, como habíamos hablado en una charla completa, del tema de los paradigmas. Todas esas enseñanzas que ya no nos conducen a nada. Buscar un empleo seguro no nos da seguridad absolutamente nada. Tenemos que buscar esa libertad financiera que estamos hablando acá. Esa riqueza integral de todo nuestro ser. No solamente tener el dinero, sino tener el tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida. El tiempo que se nos dio y que no hay dinero en el mundo que pueda comprar un segundo más. Cuando se termine, se terminó. Eso es verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que reaprender. Y la última es oportunidad. Apa. La oportunidad. Estamos en un cambio de era. Estamos en una crisis que todo el mundo habla, porque no creamos que solamente en Argentina estamos en crisis. Los americanos están en crisis, los chinos están en... Todo el mundo está en crisis. ¿Por qué? Porque hay un cambio de era. Entonces, hay la oportunidad, la crisis es oportunidad. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tomar rápidamente y acomodarnos, porque las oportunidades no vienen a nosotros. Nosotros tenemos que salir al mundo a buscarlas. Tenemos que crearlas, a esas oportunidades, ver qué es lo que se necesita, ver dónde podemos aplicar nuestro talento, dónde podemos aplicar eso que nos gusta, eso que conocemos, eso que nos hace feliz, y ahí está el lugar y está hoy la oportunidad para que nos podamos desarrollar plenamente. Esas crisis nos da la oportunidad de cambiar. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Primero tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que salir de lo competitivo, como dije, y entrar a lo creativo. Tenemos que ser creadores, no competir con el otro, sino crear nuestro propio mundo. Tenemos que cambiar nuestras metas. Nuestras metas no pueden, nuestros sueños no pueden ser más tener el auto, tener. Tienen que ser el ser. Yo quiero ser. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué versión quiero que me recuerden cuando yo me vaya? Ese ser es el que tenemos que empezar a trabajar, no en el tener. También tenemos que cambiar el consumo. Tenemos que dejar de ser consumistas compulsivos, como somos hasta ahora, que hacemos la tarjeta, la dejamos colorada de tanto que la gastamos. Ese consumismo ya tenemos que cambiarlo. Es la oportunidad para cambiarlo. Y transformarnos en un consumista inteligente.
en el que busca, en el que compra directamente de fábricas. No es casualidad que las empresas de multinivel crezcan día a día, porque la gente ya se conecta vía internet directamente con los fabricantes. Tal cual, es así. Hoy la por nueva hoy, modalidad bien. Hoy por hoy la empresa que más factura en la Argentina, la más poderosa de la Argentina, es Mercado Libre. Y todavía es un intermediario. Pero ya la gente compra directamente. Pero más va a avanzar, porque la gente se va a comunicar directamente con el fabricante y va a eliminar toda la cadena de comercialización. Entonces tenemos que adaptarnos a eso y hay que cambiar la mentalidad y adaptarnos a eso. Entonces podemos ver en qué podemos nosotros intervenir en eso. ¿Cómo podemos, empresas de logística, de servicios, para atender toda esa nueva modalidad que se viene? Ver la oportunidad, ¿no? Estar atentos a esa oportunidad que se va mostrando en el día a día. En el día a día. Tenemos que ser inquietos, empezar a ver qué hace el mundo, para dónde va y buscar todo eso. Bueno, tenemos que cambiar también nuestras creencias limitantes. Tenemos que salir desde el individualismo para pasar a entender, como yo te dije hoy, de que somos el conjunto, que si nosotros dañamos el medio ambiente, nos dañamos a nosotros. Así que bueno, toda esa es la oportunidad de la que venimos a hablar, de que tenemos hoy para cambiar. Así que si nosotros verificamos esta palabra dinero y empezamos a atender cada una de estas palabras, vamos a empezar a desbloquear esa riqueza que va a llegar sí o sí, porque donde empecemos a trabajar con todas estas palabras y hacer y empezar a investigar y a ponernos inquietos, indudablemente nuestro mundo va a cambiar, nuestra realidad va a cambiar y nos vamos a ir transformando en el camino en eso que queremos ser, en eso que soñamos ser, en eso que nos hace feliz, eso que lo haríamos aunque nadie nos pague para hacerlo. Me encantó, Jorge. Muchas gracias por lo que trajiste hoy. La verdad que lo vamos a subir después para que la gente lo pueda volver a escuchar, porque esto es lo bueno, ¿no? Y que lo pueda volver a escuchar tantas veces que sea necesario, según para ellos, para su propio crecimiento, en esto que llamamos educación financiera. Gracias, Jorge. Sí. Quiero agregar solamente que la gente no se preocupe si por ahí hay cosas que no entiende, que las vuelva a escuchar y si no la entiende no importa, porque lo importante es que quede esa semillita que hablábamos y que empiece a germinar, que empiece a investigar, que ponga todo en duda, que empiece a cuestionar todo y a investigar y a buscar por su propio medio. Está toda la información al alcance del que la quiera tener. Así que bueno, un beso, Cari, que estés bien. Un saludo a todos los oyentes y bueno, vamos a ver qué traemos el martes que viene. Bueno, te digo que de acá salen un montón de cosas. Antes de despedirte, te digo un mensaje que llegó de Luis que dice: muy buen tema de Jorge, muy bien explicado. Bueno, me alegro que se entienda. Bueno, Jorge, un abrazo muy, pero muy grande. Nos estamos hablando. Gracias. Gracias. Quédate con nosotros, me quedo con vos. Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix hasta las 4 de la tarde, haciendo la mejor tarde de tu vida.